Grabando. Bueno, sí. La clase anterior habíamos visto, o empezado con el tema de planificación de procesos, y habíamos dejado, creo, en round robin. Lo que vamos a hacer hoy es un repaso de los algoritmos que fuimos viendo y, bueno, terminar el tema y si llegamos a encarar un ejercicio de la guía, como para que tengan de ejemplo. Vamos a ver un caso de cada uno, de SJF, de FCFS, SJF con desalojo y sin desalojo, y del round robin. Esperen que voy a bajar Pau Patrol un poquito más. Pau Patrol. Salí. Estoy dando clases y no puedo. Tengo Pau Patrol. Héctor. Les decía, vamos a hacer un repaso y después vamos a terminar con el tema. Y después, bueno, los ejemplos de cada uno. Vamos a empezar con FCFS. ¿Qué recuerdan de FCFS? El repaso lo van a tener que hacer ustedes. Exactamente, una cola FIFO, donde el que primero llegaba era el primero que lo atendía. Haciendo una comparación con la vida real, una cola de supermercado. Llegás primero, te atienden primero. No te importa, digamos, al cobrador de la caja no le importa si la persona que viene tiene 2 paquetes de lo que sea o un changuito lleno de cosas. Uno o varios. Me pasó de ir al mayorista y comprar, no sé, 3, 4 cosas y tener un par de chinos adelante que compran para el supermercado y tienen 8 changuitos. Así que bueno, ¿qué pasa en ese caso? Cuando vos tenés procesos que tienen, digamos, que utilizan gran cantidad de ciclos de CPU, los procesos más cortos terminan relegados porque tienen que esperar a los más largos que llegaron antes. FCFS. Digamos, el ordenamiento, esto se hace en todos igual, el ordenamiento se hace a través del PCB, ¿cómo es el bloque de control de procesos, digamos, que traía toda la información del proceso, dónde empezaba, dónde terminaba en memoria, todas los archivos que tenía abierto, bueno, toda la información del proceso. Y lo que se va encolando es ese PCB. Eso se va a repetir para cualquier algoritmo. Y acá me pasó el round robin directo, no sé por qué. FCFS, bueno, acá está, SJF. SJF, ¿qué dicen del SJF? Silencio, ya. Shorted Job First. O sea, les doy una pista. Atiendo los procesos más cortos. ¿Cómo funcionaba este? Exactamente. Y había 2 casos. Uno que lo que hacía era poner el proceso más corto que tenía para ejecutar ya en ejecución, o sea, cuando era expropiativo, o si era no expropiativo, lo que hacía era lo colocaba en la cola en función del ordenamiento que tenía. Pero el proceso que estaba ejecutando en ese momento no se quitaba de la ejecución, o sea, no se
no se sacaba del estado en ejecución, digamos. Lo ordenaba acá en preparado, el SJF sin desalojo. Con desalojo, si yo tengo un proceso, no sé, largo, de 10 ciclos de CPU, y llega uno de uno a preparados, directamente lo saco al de 10, lo mando a la cola de preparados según el orden que corresponda, y ejecuto el de 1. Vir, te está llamando Jazmín. Vir, 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 te llama Jazmín. Ahí va, Pipi. Disculpen, estaba diciendo SJF. O sea, sintetizando un poco la cosa, ¿qué diferencias ven entre el SJF con desalojo y sin desalojo? Para ver si entendieron la teoría, ¿no? Lo saca inmediatamente. Y el que espera, ¿dónde lo ordena? O sea, ¿cómo es que lo va a ubicar? ¿Dónde lo va a ubicar? Que hable alguien más que Agustín, ¿no? Como para ver que hay alguien vivo aparte de Agustín y yo de este lado. Silencio. La idea era las diferencias que encuentran entre el SJF con desalojo y sin desalojo. Silencio, sigue. Bueno, básicamente lo que acaba de decir Agustín es que uno se va a ordenar en la cola de preparados y en función de la longitud de ciclos de CPU que tiene que utilizar, va a quedar en una posición, y otro lo que va a hacer es ejecutarse directamente si queda primero en esa cola. Saco el proceso que está en ejecución en ese instante y lo mando al proceso que saco, lo mando a la cola de preparados y ejecuto el nuevo. O sea, acá voy a tener dos algoritmos, uno con desalojo y uno sin desalojo. Un algoritmo expropiativo por prioridades, el ejemplo que vimos es el SJF, que la prioridad va a depender del largo del proceso a ejecutar, digamos, del tiempo que tiene que ejecutar ese proceso. Y la prioridad va a ser esa, pero puede ser que la prioridad no necesariamente sea la longitud o el tiempo que tiene que ejecutarse de un proceso, sino que puede ser que yo la prioridad la dé en función de si un proceso es de sistema, si un proceso es de un usuario final. Asimismo podría tener distintos niveles de prioridades según procesos del sistema mismo, digamos. Puedo tener varios niveles de sistema, varios niveles de usuario. Sí, ahí Sebastián, largo equivale a tiempo de ejecución. Uno cuando habla cuando un proceso es largo, es que tiene que ejecutar muchos ciclos de CPU y va a estar mucho tiempo en el procesador. En este tipo de algoritmo de planificación por prioridades, supónganse un algoritmo de SJF, si yo voy agregando procesos largos, si voy agregando procesos cortos, los procesos largos van a quedar en la cola. O sea, si yo estoy en mi cola de supermercado, que tengo un changuito lleno, y viene una persona que tiene 2 paquetes de yerba,
va a pasar adelante mío. Se ejecuta esa persona, o se está ejecutando esa persona, viene otra persona que tiene, no sé, 3 paquetes de galletitas y también va a ejecutar esa segunda persona y yo voy a quedar a la espera. O sea, esto de alguna forma desfavorece a los procesos que son largos. Pasa lo mismo cuando las prioridades son elevadas. O sea, cuando yo tengo muchos procesos que tienen alta prioridad, los de baja prioridad quedan encolados y se produce un envejecimiento del proceso, un bloqueo indefinido de un proceso. Esta sería otra cuestión que vamos a ver un poquito más adelante, cómo se soluciona todo esto. Y el último algoritmo que vimos es el round robin. El round robin funciona como un FSFS, o sea, una cola FIFO, pero es una cola FIFO que se ejecuta por tiempos o cuantos de tiempo. O sea, yo tengo que ejecutar el que llegó primero, sí, pero no lo ejecuto todo, ejecuto un periodo de tiempo, que es igual para todos. O sea, esto va a ser así, es un periodo de tiempo, un cuanto, o lo que el proceso ocupe. ¿Se entiende eso? O sea, ustedes tienen un proceso de 5 ciclos para ejecutar, y el cuanto es de 3. La primera vez que lo agarran ese proceso, van a ejecutar los 3, pero la segunda vez que entra la CPU ese proceso, no van a ejecutar los 3 tiempos del cuanto, van a ejecutar los 2 que le quedan, porque si no estaría perdiendo un cuanto de tiempo, nada más que en esperar el turno. Pero la idea del round robin es el cuánto de tiempo o lo que ocupe o lo que necesite el proceso para terminar, si es menor que el cuánto de tiempo. El criterio este del round robin viene de que en la Edad Media había un sello redondo, y cuando los firmantes querían firmar un tratado, para no poner, o sea, uno cuando firma, si firma arriba y abajo, o firma, hay alguno que firma un poquito más arriba, tiene como más prioridad respecto al otro firmante. Entonces lo que se hizo con este criterio en el firmado de tratados, en el round robin, se firma sobre un sello redondo. Entonces todos tienen eh, digamos, el mismo privilegio de lo que se está firmando. Esto con un poquito de historia como para que vean de dónde viene el round robin. Y se hace, sí, 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 exactamente. Vos en el PCB lo que te va a quedar es, si recordás, tenía el puntero al código, o sea, suponete que tenés 10 instrucciones. Se ejecuta, se van ejecutando la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, se te corta tu tiempo, se te acabó el tiempo para ejecutar ese proceso. El planificador, si recuerdan, teníamos el planificador de corto plazo, teníamos un cambio de contexto. En ese cambio de contexto guardo el puntero al código que quedó en la posición 5 y lo guardo en la información del PCB. La próxima vez que le toque ese proceso ejecutar, le toque su turno, el puntero al código va a apuntar al 5 y lo que va a hacer, según lo que habíamos visto a comienzo de, de la materia con el tema de von Neumann, el procesador lo que hacía era autoincrementar ese puntero al código. Entonces, ahora la siguiente instrucción que voy a leer es la 6. Y así, digamos, guardo
todos los valores que tengo de memoria, de parva, de pila, eh, todo lo que tenga que ver con ese proceso, los archivos abiertos, si tiene semáforos tomados, etc. ¿Se entendió eso? Ahí lo guardaste y ahí lo volvés a ejecutar. O sea, la próxima vez que lo tenés que ejecutar, te quedan 5 líneas de código, suponete. Esas 5 líneas de código, en vez de llevarte 3 cuantos de tiempo, por ahí te llevaban 2, por alguna razón, digamos, no sé qué líneas tenía, las ejecuto, y el proceso puede o terminar o realizar una entrada-salida. Eso lo definimos cuando hablamos de cómo realmente, cómo era la ejecución de un proceso que tenía ciclos de uso de CPU y realizaba entradas-salidas. O sea, iba al disco y leía más información para procesar. Lo que yo voy a dividir en el tiempo es solo el tiempo de CPU. No hago eh, división de tiempo en lo que es la entrada-salida. Lo que es la entrada-salida la voy a tratar como una FCFS, o sea, y vamos a suponer en los ejercicios que nosotros analizamos que todos los procesos que hacen entradas-salidas quedan encolados en la misma cola. O sea, cuando un proceso vaya a hacer una entrada-salida y otro proceso esté haciendo la entrada-salida, no lo va a poder hacer. Supóngase que tiene el proceso 1 que fue a disco a leer información y el proceso 2 terminó de ejecutarse y quiso hacer una entrada-salida, no la va a poder hacer hasta que no termine el proceso 1. Ahí sí hay un FCFS para lo que es la entrada-salida. O sea, este round robin es por turnos o hasta que se complete los ciclos de un proceso. Y digamos, una vez que las entradas-salidas una vez que los ciclos de CPU se terminan de ejecutar, hace una entrada-salida. Y el proceso, hasta que no termina de hacer esa entrada-salida, no vuelve a la cola de preparados. Es básicamente lo que estamos viendo acá. O sea, un proceso está preparado, quiere decir que tiene ciclos de CPU a ejecutar. Supongamos esos 5 que vengo hablando. Ejecutó 3. Lo puse a ejecutar, ejecutó esos 3. No se fue a hacer una entrada-salida porque le quedan 2 todavía. Lo que hace es, lo devuelve, el despachador lo devuelve al estado de preparado y lo ubica en la cola, al final. Cuando le toque nuevamente, va a terminar de hacer esos 2 ciclos. Una vez que terminó de hacer esos 2 ciclos, va a hacer las entradas-salidas que tenga que hacer ese proceso y lo va a mandar a la espera de la entrada-salida. Una vez que terminó la entrada-salida, por ahí tiene que ejecutar más ciclos de CPU. Entonces, ahí nuevamente lo ubico. Estoy hablando un poquito sobre la teoría, pero cuando lo veamos en la práctica se va a entender un poco mejor. Entonces, bueno, así funciona el round robin. Por cuántos de tiempo o hasta que termine el proceso. Bueno, habíamos visto el ejemplo donde veíamos que el tiempo de espera medio en el FCFS variaba en función de cómo llevaban los procesos. O sea, no me conviene digamos, depender, que mi planificación dependa del tamaño de los procesos, sino que sea algo más estable. En el SJF vimos los dos casos, cuando es expropiativo y no expropiativo. Fíjense que acá, esto lo habíamos hablado, cada uno de estas líneas que tengo acá era un cambio de contexto. Si yo tengo muchos cambios de contexto y me la paso haciendo cambio de contexto, esto acá es una línea, pero el cambio de contexto es copiar la información del PCB, reemplazar todos los valores nuevos que tengo de los registros, de los archivos que tengo abiertos, toda esa información que debo almacenar y guardar, digamos, de la parte administrativa de la planificación de procesos, lleva un tiempo. O sea, esto en realidad no es una línea, sino que
tiene un ancho, digamos, de tiempo. Pero bueno, acá lo estamos obviando, digamos, no lo estamos teniendo en cuenta. Y acá lo que vemos es que sí se mejora el tiempo de espera medio, con los mismos procesos en el mismo orden, en un algoritmo no expropiativo contra un algoritmo expropiativo, vemos que el tiempo de espera medio baja. Y bueno, este es el caso del round robin. Creo que acá se ve, ¿no? El cuánto es de 4. Fíjense, el cuánto es de 4. El proceso 2 ocupa 3. O sea, de 4 a 7 se ejecuta el proceso 2. No va de 4 a 8 y el último cuánto de tiempo no hago nada, porque si no desaprovecho por completo el procesador o los procesadores que tenga. Después vuelvo a ejecutar el proceso 3. Vuelvo a ejecutar el proceso 3. Sí, esto es FSFS. Llegó el proceso 1. El orden de llegada es el que figura acá: P1, P2, P3. Después termino de ejecutar el proceso 3, que tiene que ejecutar 3, de 7 a 10. Acá también corto el cuánto de tiempo al tamaño que tengo que ejecutar el proceso. Y después en cada cuánto de tiempo voy ejecutando de a 4. En 6, ¿no? Sí, 6. ¿Qué pasaría si yo tuviese acá en algún momento P4? P4, si cae, digamos, después de que ejecute esto, va a quedar en alguno de estos de acá y se va a intercalar con los pedacitos de P1. Lo bueno que tengo acá es que acá no hay cambio de contexto, o sea, el procesador ya tiene toda la información cargada del proceso 1 y no me hace falta ir a buscar todos los datos, guardar todos los datos, ya directamente los cargo y lo vuelvo a ejecutar. Me ahorro bastante tiempo. Esto respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se entendió hasta acá el repaso? Algo que recordé recién. Yo le subí los videos, la última clase fue el jueves, porque el sábado no tuvimos clase. Esa se la subí, ¿no? ¿Están viendo los videos por lo menos? Silencio. Está bien. Pero, ¿los están viendo para repasar o los dejaron ahí? Miren que yo estoy viviendo de lo que me da YouTube por las vistas de ustedes, ¿eh? Las millones de visitas que tengo al canal. Nada, mentira. No me ve nadie. Creo que el video que más vistas tiene debe tener 150 vistas. Sí. Bueno, vamos entonces a los temas nuevos. Yo les dije que, al principio, digamos, de todo esto, les dije que la planificación, al final de cuentas, no iba a ser una planificación de un solo algoritmo. O sea, lo que iba a ser el planificador del sistema operativo era eh, complementarse de alguna forma entre los distintos algoritmos que fuimos viendo y posiblemente algún otro algoritmo y ir armando colas en función de esos algoritmos, así como ven acá, y esos procesos ponerlos en distintas listas de ejecución. Entonces, lo que va a hacer el planificador del sistema operativo es armar, por ejemplo, una cola de procesos de sistema
donde los procesos del sistema van a entrar en un algoritmo FSFS, con otra prioridad, digamos, esto sería una prioridad 0, esto sería una prioridad 1, procesos interactivos, o sea, procesos que yo necesito tener una respuesta al corto plazo. O sea, información, tengo que ver video online, o tengo que mostrar, digamos, streamear audio o video. Esto lo voy a poner en una cola de procesos interactivos de prioridad 1. Después puedo tener una segunda cola y después dejar esto es algo ilustrativo, ¿no? Esto puede cambiar según el kernel del sistema operativo y del planificador que tenga cargado en el sistema operativo. Y después, por último, los procesos de batch, digamos, los procesos que yo croneo en algún momento con los usuarios, se ejecutan y bueno, quedan acá, en el último eslabón de la cadena, digamos. Aguántenme un cachito, voy a buscar agua. Estoy, ¿eh? Se me seca la garganta de tanto volar. ¿Y qué va a pasar acá? Yo voy a ubicar procesos en estos niveles y procesos en estos niveles. Y el planificador va a ir tomando de cada lista distintos procesos. Esto es, digamos, es una primera aproximación de lo que va a hacer. En realidad lo que va a hacer es esto de acá, que es la planificación con colas de múltiples niveles, acá, donde cada una de estas listas que yo tengo acá, lo tengo con esta lista que ven acá, donde a cada lista le va a asignar un cuanto de tiempo, o sea, mientras más en el orden superior se encuentre, la prioridad va a ser más alta. Entonces, acá voy a ejecutar los procesos de más alta prioridad y acá los de menor prioridad. O sea, los procesos que son más cortos los termino ejecutando más rápido y los que son más largos los voy poniendo en una cola de menor prioridad. Y después, digamos, a medida que son más largos los voy dejando en una FSFS al final. Lo que puedo hacer, digamos, al final de cuenta, todo lo que provocaba que un proceso largo se agregue a la cola, lo voy a terminar colocando en un FSFS. O sea, tarde o temprano lo termino ejecutando. O sea, esto va así y en algún momento lo puedo elevar también. Acá esto es...
es para ver el tipo de planificación que tengo en el kernel de Linux. No voy a prender la máquina virtual, si no se me va a tildar todo. Esto después, si entran a su Linux, tiren un more de acá, de este pad, y ven o sea, acá son asteriscos, pero fíjense el sketch que tienen seteado, y pueden ver el tipo de planificación que tienen. O sea, todo lo que era la planificación, que nosotros la sintetizábamos en un algoritmo, en realidad son varios algoritmos que están encolados en distintas colas que son colas realimentadas. Después, métodos de planificación en los sistemas multiprocesador. Puedo tener, o sea, si yo tengo dos procesadores, ¿qué puede pasar? Que si digamos, tengo un proceso, lo pongo en un procesador, podría poner otro proceso en otro procesador. Sería lo ideal, ¿no? Para tener multiprocesamiento en simultáneo. Bueno, tengo dos opciones. Que el multiprocesamiento sea asimétrico, o sea que toda la planificación la haga un procesador y ese procesador se encargue de distribuir el trabajo al otro procesador, o cada procesador se autoplanifique, o sea, agarre procesos de la cola y los ponga a ejecutar. Esto, digamos, debo sincronizar procesadores si quieren acceder al mismo recurso. Ya acá se puede complicar, digamos, porque yo tendría que avisarle al segundo procesador de que voy a ejecutar un proceso que va a tomar un recurso, y por ahí ese recurso está tomado por otro proceso que se está ejecutando en el procesador, en el primero. Por ahí acá el procesamiento está más controlado porque un procesador se encarga de todo, y, y acá la ventaja que tengo es que si un procesador se encarga de todo, el procesamiento, digamos, la distribución de trabajos eh, para los distintos procesos que tengo, la voy haciendo sin necesidad de intercalar a un proceso entre un procesador y otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si yo tengo dos procesos y dos procesadores y me la paso cambiando al proceso 1 en el procesador 1 y después lo mando al procesador 2 y al procesador 2 lo paso del 1 al 2 y voy haciendo ese intercalado, todo ese cambio y todo ese mal manejo de los procesos hace que se pierda mucho tiempo administrativo. Si recuerda lo que había hablado del caché, nivel 1, nivel 2, y de toda esa información que se iba manejando a nivel caché, si yo me voy moviendo de un procesador a otro, la información que tengo en el caché de ese procesador la pierdo. Y la tengo que volver a cargar en el otro procesador. Entonces, acá el procesamiento asimétrico se encargaría de todo un procesador, y si no, cada uno va a agarrar un proceso. Pero bueno, toda esta planificación entre dos procesadores es más complicada de manejarse. O sea, va a tener que haber una comunicación constante entre los dos procesadores. Lo que les decía de cuando un proceso termina siendo ejecutado siempre con el mismo procesador se llama afinidad. Y la idea es que exista la afinidad, eh, digamos, de un proceso siempre al mismo procesador, salvo en situaciones donde, ¿qué puede pasar? ¿Qué se les ocurre? Tienen 10 procesos, los 10 procesos puestos son afines al procesador 1 y no al procesador 2. ¿Qué sucede?
Silencio absoluto. Por lo menos díganme ni idea. Así sé que hay alguien vivo del otro lado. O sea, ¿qué pasa si yo tengo 10 procesos y 2 procesadores, ¿no? Y todos los procesos son afines al procesador 1 y no al 2. Sí, claro, pero ¿qué problema tengo? O si ven, por ahí no ven ningún problema. Sí, pero vos tenés 10 procesos que de alguna forma te hacen un cuello de botella sobre el procesador 1. El décimo proceso lo voy a ejecutar dentro de 2 horas, porque están todos siempre sobre el procesador 1 y va el 1, el 2, supongamos que están en orden, ¿no? Del 1 al 9 y llega al 10. Y por ahí el procesador 2 lo tenés durmiendo. Entonces ahí Juan pone sobrecargaría en el procesador 1. O sea, lo que se produce es un desbalanceo de cargas en los procesadores. Entonces, aparte, existe lo que es el equilibrado de cargas. O sea, si bien hay afinidad sobre un procesador, de un proceso, o sea, un proceso va a tener afinidad de un procesador, cuando un procesador está sobrecargado, muy sobrecargado, lo que se hace es eh, equilibrar la carga. O sea, la planificación va a equilibrar los procesos que están siempre en un procesador, los voy a tener que pasar a otro. Sí, pierdo tiempo en mover un proceso del procesador 1 al procesador 2, pero no tengo primero un recurso como el procesador ocioso, digamos, que el procesador 2 está tomando una siesta, eh, y el procesador 1 está a full. Este, este tipo de cuello de botella se suele analizar en todo lo que es gaming, cuando uno no se tiene, por ejemplo, no sé, un procesador de 8 núcleos y ven que el, tiene, digamos, el juego está utilizando 4 núcleos a full y otros 4 los tiene durmiendo. Uno tiene desaprovechado completamente 4 núcleos ahí, pero ¿qué puede estar pasando? Y bueno, que el juego fue programado para 4 núcleos. Entonces, mucho más no se puede hacer. Esto es lo mismo si tienen una placa gráfica, suele pasar algo similar. Entonces, la afinidad está bien que tenga afinidad, pero hasta un cierto punto, que es cuando la carga está muy desequilibrada, yo tengo un procesador al 100% y el otro al 0%, ahí de, tengo que tratar de que el segundo procesador se cargue más. Que no se me olvidó nada de esto. Y ya hablamos de... Bueno, entonces, algo más que me olvidaba acá, va a haber, digamos, afinidad en procesos que se va a llamar afinidad suave y otros procesos que van a tener una afinidad dura. Por ejemplo, procesos del sistema me conviene que tenga una afinidad dura, que significa que el proceso es muy fiel a ese procesador. Y por ahí algunos procesos que no son de sistemas, los puedo enviar al otro procesador y pueden esperar todo ese manejo administrativo de pasar de un procesador a otro. Se entiende, o sea, partiendo de acá que no termino utilizando primero un algoritmo, sino una mezcla de varios a través de listas y listas realimentadas
y después todo lo que les mencioné del procesamiento de varios procesadores, afinidad y equilibrado de carga. Por lo menos la idea. Buenísimo. Bueno, nosotros hasta el momento hablamos siempre de procesos. Los procesos, dijimos proceso 1, proceso 2, proceso 3, pero vimos eh, otro tipo de mecanismos de simultaneidad que nos daban los sistemas operativos, que era las hebras. Las hebras nos permitían ejecutar sobre un mismo proceso varias ramificaciones de ese proceso. Pero digamos, a la hora de planificarlo, ¿cómo hago? O sea, yo tengo un proceso que tiene 10 hebras. ¿Es el mismo proceso? ¿Son 10 procesos distintos? ¿Cómo lo analizo? Entonces, lo que voy a tener acá es planificación de hebras. Esto es del SMT, del hipertrading o simultaneous multitrading. Esto se lo había mencionado, ¿no? De que yo en un procesador podía tener, o sea, en un procesador físico podía tener procesadores, podía tener varios núcleos dentro de esa pastilla de semiconductor, y esos núcleos a su vez podían tener varios pipes de ejecución. Esos pipes de ejecución o esos canales de ejecución eran esos SMT o procesadores lógicos que lo que me permitían a mí era cargar un proceso en ese segundo canal sin ejecutarlo, pero ganaba tiempo. Si lo tenía que ejecutar ya lo tenía cargado, entonces directamente lo disparaba de lo que ya tenía cargado. Esto lo hablamos bastante, creo que hice un gráfico y todo del SMT o del hipertrading. Yo me salté a la siguiente presentación, que era la planificación de hebras. Lo que quería decirles de planificación de hebras es que todas las hebras que voy a tener a la hora digamos, de ejecutarlas, las voy a tener que encapsular en algún mecanismo que me permita ejecutarlo como si fuese un proceso. Entonces, yo tengo un proceso que tiene varias hebras, cada una de esas hebras la voy a colocar dentro de un lightweight process, o sea, de un proceso liviano. Ese proceso liviano va a entrar en el ambiente de contienda, o sea, en la cola de planificación. No sé si alguien tiene habilitado el micrófono o soy yo. Eh, ¿Se escucha bien ahí? ¿O escuchan una fritura? Bueno, bueno, ahí cortó. Se ve que mi máquina empezó a quemar. Empezó a quemar carbón, no sé. Les decía, esa hebra la voy a colocar en un proceso, eh, digamos, un proceso liviano, y ese proceso liviano va a entrar en la contienda con el resto de los procesos. Y a la hora de ejecutar esa hebra, va a entrar en la planificación que le corresponda. O sea, eh, si lo ordeno por FCFS, bueno, si llegó primero, lo ejecuto primero. Si es SJF y esa hebra es corta, bueno, la ejecuto primero porque es la más corta. Y va a entrar en contienda con otros procesos, procesos comunes, digamos, o procesos livianos. O sea, entre las mismas hebras de un proceso voy a tener contienda.
La ventaja que tengo con las hebras es que sigue siendo simultáneo, porque yo puedo estar frenado, digamos, puedo estar frenado en una parte de una hebra, pero en otra parte, o sea, una hebra es una entrada-salida, pero otra parte de ese proceso, otra hebra de ese proceso, puede estar procesando información tranquilamente dentro de un LWP. Y puedo terminar de ejecutar esa hebra y la otra parte de la hebra que puede seguir esperando la entrada-salida. O sea, básicamente es una hebra termina siendo planificada igual que un proceso, encapsulada, ¿no?, en esta LWP. Según el tipo, muchos a muchos. Bueno, este es el método que terminamos utilizando en las planificaciones de los kernels actuales. ¿Se acuerdan? Tenía uno a uno muchos, muchos a muchos. Esta es la planificación que termino utilizando. Sí, exactamente. Hebra, sí, los threads, todo lo mismo. Y acá, para decidir qué CPU ejecutará el proceso, se utiliza una hebra a nivel kernel, el cual entra en el ámbito de contienda del sistema, SSS System Content Scope, de una cola de procesos del sistema. O sea, si esa hebra que corría a nivel de usuario hacía una llamada a una instrucción que corre a nivel kernel, esa hebra a nivel kernel también se encapsula y entra en el SCS, que sería la contienda a nivel, esto sería la contienda a nivel sistema, y se planifica a nivel sistema, pero es la misma planificación. Bueno, esto sería el fin. Si quieren ver más un poco, acá tienen varios videos de YouTube de planificación, un poquito más interiorizados, digamos, si quieren, digamos, cambiar el schedule de la planificación de un kernel, pueden hacer. Les dejo los videos como para que vean. ¿Se entendió la teoría hasta acá? Si no, no. Bueno, más o menos esto todo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de la guía. Déjenme buscarlo. La idea es resolverlo juntos, así que hablen mucho. Materia sobre a ver si lo abre.
No sé si estoy abriendo un Word o bajando una película de Torrent en Blu-ray. Tardó 10 años. A ver si es el mismo ejercicio. Sí. Bueno, bien. Chan, chan, chan. Ejercicio 8. Dice, esto es, ahí tenía un error en esta versión de la guía. Dice, confeccione un diagrama de Gantt para la siguiente tabla, la tabla de procesos. Esto normalmente cuando tenemos clases presenciales lo hacemos en papel y lápiz y digamos, yo lo explico en el pizarrón y se entiende bastante bien. Acá la única forma que yo encontré de hacerlo es a través de una planilla de Excel. Si bien es más rápido y digamos, puedo anotar lo que sea y se ve todo perfecto, tiene un problema. Tiene un problema, es que nosotros cuando nos referimos a que un proceso comienza, nos referimos a que comienza, ven la plancha de Excel, ¿no? No, cuando un proceso comienza, el proceso comienza en la línea, digamos, no en la cuadrícula. O sea, ahora cuando empecemos a ver el ejercicio se van a dar cuenta que estoy diciendo. Bueno. Chao. Primero, SJF sin desalojo, ¿no? SJF sin desalojo. Esto no sé cómo lo pongo acá. Por lo izquierdo. Ahí lo tengo, ¿no? Esto para mí sería 0, es acá. 1 es acá. No quiere decir que este sería el primer cuadrado, sino que es el primer tiempo empieza a partir de acá hasta acá. En el tiempo 0 va de acá hasta acá. ¿Se entiende eso? 2, 3. Y así sucesivamente. Por eso yo lo oriento hacia la derecha. O sea, lo hago alineado a la derecha. Entonces, ¿cómo voy a graficar? Acá me voy a quedar corto, ¿no? Pero lo primero que tengo es la llegada. ¿Qué quiere decir llegar? Que llega un proceso. Me está diciendo que el proceso
A llega en 1, o sea, llega acá. Ahí haría una flechita que llega. El proceso B llega en 0, o sea, llega acá, apenas tengo mi diagrama. Y lo que yo suelo poner es proceso, los ordeno en orden ascendente. A, vamos a poner proceso A, proceso B. Traten de tomar este criterio, proceso C. ¿Por qué? Porque yo después cuando les corrijo los TPs, hago un check de lo que tengo contra lo que ustedes me pasan y no me tengo que invertir cerebralmente si me ponen C, BA. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, ármenlo como ABC. Otro problema que vamos a tener es que supónganse que acá no tengo simultaneidad de procesos, ¿no? Pero supónganse que tienen A en 1, B en 1. ¿Cuál empiezan? ¿Con cuál empezarían? ¿Por qué con A? Lucas. Está bien. Suponete que en este caso sí, es más corto, pero son iguales. O estás analizando, no te fijes cuál es más corto o cuál es más largo. Cuando dos procesos tienen la misma prioridad y llegan al mismo tiempo y tienen A, B y C, el primero que van a tomar va a ser el A. Por decreto va a ser el A. Nada más que porque el A digamos, está antes que la B y la B está antes que la C. Ese va a ser el criterio que van a tener cuando dos procesos tienen el mismo largo, llegan al mismo instante, etc. Pero está bien lo que respondió Lucas, porque acá el más corto era A. En este caso, tenemos SJF sin desalojo. Lo que voy a tener acá es, ¿con qué empiezo? ¿Con qué proceso empiezo? Empiezo con B. Empiezo con B porque en 0 ya lo tengo encolado. O sea, acá llega, vamos a anotar, llega B en 0. Y ya lo tengo encolado. Esto vamos a decir que está en la cola de, esto sería como si fuese la cola de preparados. Y ya tengo B. Lo tengo por acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es ejecutar B. ¿Ejecuto cuántos de B? 1, 2, 8. ¿Eh? O sea, la totalidad de ciclos que tengo para ejecutar, porque recuerden que es SJF sin desalojo. Ojo, Lucas, no es 4, es 6. En este caso, 6. B era 6. Entonces, B son 6, entonces ya los marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los marco, color verde. Lo que suelo hacer acá es, mando X, son 6 ciclos de ejecución. Acá tengo que llega A en 1. Lo trato de alinear a la derecha. Llega ahí.
Yo siempre en la clase presencial hacía una flechita acá y decía que llegaba A. Pero ahora no es que llega en este ciclo, llega acá. ¿Tiene que ejecutar menor cantidad de ciclos A que B? Sí, porque B tiene que ejecutar 6 y A tiene que ejecutar 4. No lo saca de ejecución porque esto es sin desalojo, SJF sin desalojo. Pero queda la cola de preparados. O sea, acá ya tengo A preparado para ejecutarse. O sea, en realidad no acá, sino que en la siguiente, acá. Porque llegó ahí y ya lo tengo en la cola de preparados. Lo que hago para ir tratando de limpiar un poco la situación es decir, bueno, este ya lo encolé, sí, bueno, lo marco como que lo hice. Este lo encolé, sí, lo marco como que lo hice. Este lo grafiqué, sí, lo marco. Fíjese que me va a quedar en blanco todavía lo que no pude ejecutar. Entonces, acá tengo encolado A. En la siguiente, tengo en la cola de preparado, sigo teniendo A. O sea, acá en 2 todavía no llegó C. Va a llegar en 3. Pero esto no es 3, sino que de acá en adelante es 3. Entonces 1, 2, 3 y acá llega. B, o sea, voy a tener B a A. Una vez que estuvo preparado, fíjense que B no lo tengo en cola de preparados. Llegó en 0, sí, pero no lo tengo después en la cola de preparados porque ya lo tengo en cola de ejecución. Esto sería en ejecución. Acá va a llegar C. Llega C. Lo marco como que llegó ahí. C tiene que ejecutar 3. Y A tiene que ejecutar 4. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a ejecutar C, todavía no se va a ejecutar C, sino que lo que va a hacer el planificador acá es, esto lo corro para la derecha, y acá, cuando llegó C, lo pone hacia arriba, C en 4, está bien, ahí, y lo desplaza A abajo. ¿Se entiende eso? O sea, C tiene que ejecutar 3 y A tiene que ejecutar 4. Entonces, cuando lo encole la próxima vez que llegó acá en esa línea, hace la comparación el planificador y dice, no, C tiene menos que A, entonces C va primero a la cola. ¿Se entiende eso? Todavía no cambié nada de la ejecución. Exactamente, si C tuviese 5 acá, perdón, 5 acá, queda A, C. No va a ser el caso. Entonces acá es CA. Perfecto. ¿Cómo sigue de 4 a 5? No cambia nada. No se agrega nadie, no se agregó nada, sigue CA la cola. CA. ¿Qué pasa acá? De 6 a 7. El siguiente proceso en cola es C. Entonces voy a ejecutar C.
Lo bueno que tiene el SJF sin desalojo es que si entraste a ejecución, no te saca nadie. Ya sos dueño del procesador. Entonces, voy a ejecutar esos 3 de C. Ejecuto el primero, ejecuto el segundo, ejecuto el tercero. No tengo ningún problema. Con la cola de preparados, ¿qué va a pasar? Primero, C no va a estar más. Entonces, A va a elevarse. Va a ser el siguiente a ejecutar. Pero ¿qué va a pasar con B? Tiene que hacer las entradas-salidas. Todavía en la cola de preparados no pasa nada con B. Entonces, voy a marcar que ya marqué los 3 de C. Y B va a ser, ¿dónde está? 3 entradas-salidas. Y O es input-output. 3 entradas-salidas. Las 3 entradas-salidas y barra O, quedó feo. Esto la suelo poner en transparente como para que no se vean, para que no me confunda la ejecución, y tiene que hacer 3 entradas-salidas. Fíjense que las entradas-salidas de B son 3, y ya las hago, y las marco, como que las hice. Bueno, con otro color, ¿no? Las marco como que las hice. Recién a partir de acá, B va a entrar en la contienda de los procesos que se van a encolar en preparado. Mientras tanto, no tengo noticias de B. Entonces, voy a seguir con A en la cola de preparados, voy a seguir con A en la cola de preparados. Y en este instante, tengo dos situaciones. Primero, terminó C de hacer su ejecución, y fíjense que ya B terminó de hacer las entradas-salidas. Entonces, C tiene que hacer una I/O. La puede hacer porque no hay nadie para hacerla. La puede hacer tranquilamente. Si yo tuviese, supóngase, ¿no? Esto de acá, que era 4, las entradas-salidas de B. C no podría hacer la I/O acá. No te puede quedar superpuesto 2 I/O. Tenía que esperar, como si fuese una cola FIFO, a que termine de hacer la entrada-salida el otro proceso. Entonces la va a hacer acá. Pero bueno, no es el caso, ¿no? Sabemos que termina ahí y este se hace ahí. Pero ¿qué pasa acá? Yo acá tengo una situación que A la tengo encolada. La tengo encolada acá. Pero acá también terminó B. O sea, acá terminó B. En esta situación, yo lo voy a marcar como que está a la derecha, ¿no? Ahí terminó B. ¿Qué va a pasar? Si terminó B de hacer sus entradas-salidas, va a ir hacia la cola de preparados y se va a ordenar en función de del tiempo de ejecución. B tiene que ejecutar 3 y A tiene que ejecutar 4. ¿Qué voy a ejecutar? O sea, acá lo que voy a tener, fíjense, si A es 4 y B es 3, voy a terminar ejecutando B. O sea, acá me mató el tiempo. O sea, A se la pasó esperando, pero justo que iba a entrar en la siguiente, también B terminó de hacer la entrada-salida, y acá comparo A con B.
A con B. Comparo A con B. Justo acá. Porque B terminó de hacer la entrada-salida y A terminó su ciclo. Perdón, y A está en la cola. ¿Quién es más corto? B. Entonces acá te va a quedar B, A. No sé qué dice, pero no he roto nada. BA. Justo ahí, en esa línea. Por eso digo que es difícil de interpretarlo en el Excel. Entonces, si tengo que ejecutar B, lo copio. ¿Cuántas tengo que ejecutar de B? 3. Ejecuto las 3 de B. Ejecuto las 3 de B. Y acá ya B no está. Está A. Ahí está. Ejecuto las 3 de B, las marco, como ya las ejecuté. Vamos a copiar las 3 de B. Y acá voy a tener A, en la cola de preparados. Terminó de hacer la entrada-salida C. O sea, hizo esta C de acá. Copio acá. Hizo esta entrada-salida. Una vez que entró, que terminó de hacer la entrada-salida, entra a la cola de preparados. Entra a la cola de preparados y acá comparo. A tiene 4 y C tiene 7. Bueno, zafaste esta vez, ¿no? C tiene 7, sí, y A tiene 4. CA va a quedar AC. Pero acá, AC. Comparé A con C. Y acá comparé B con A. Me dio acá que el orden era este y acá el orden era este. ¿Qué más? Otra cosa. Lo que suelo hacer es, para olvidarme de B, que ya terminó, le marco el último ciclo de ejecución en rojo. Y ya sé que B lo finalicé. B lo terminé acá en rojo. Terminó. Entonces, vamos a... Queda un poquito chino, pero no importa. Bueno, después lo iré acomodando. Ya. Bueno, me quedan 22. Entonces, acá sigo A con C. A y C. A y C. A y C, B se está ejecutando, se terminó de ejecutar B, terminó. Finalmente, A entra en ejecución. 1, ¿cuántos tiene que ejecutar? 4. Ya lo marco. Y ejecuto 4. 1, 2, 3, 4. Los 4 de A. Una vez que terminó de A de realizar su ejecución, tiene que hacer sus entradas-salidas. ¿Hay alguien haciendo entradas-salidas? No. Entonces las puede hacer. Tiene que hacer 4. Las voy a marcar. Primero la voy a... Y barra O. Y tiene que hacer 4. 4 y barra O. Las marco.
como que las hice. Una vez que estoy ejecutando A, se modifica la cola. Acá está C, C, C. C. Fíjense, acá nadie está compitiendo por el procesador, entonces queda C. Esto iría acá arriba. Y tiene que hacer 7. No compite con A porque A fue a hacer sus entradas salidas y aparte acaba de salir de la ejecución. Tiene que hacer 7 ejecuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ejecuciones. Siete ejecuciones. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué tengo en preparados? ¿Tengo algo? ¿Tengo A, por ejemplo, acá? A ninguno, exactamente. ¿Por qué? Porque A está haciendo las entradas salidas. A partir de acá lo voy a tener. A partir de acá. Ahí está. A partir de ahí lo tengo A. Y, bueno, hice estas 7. Las marco como que las hice. Y me van a quedar 2 ciclos de ejecución de A. Ah, bueno, otra cosa más. Marco el final de C. Estas 7 de acá. Ahí estoy, está bien, sí. Entonces termino con los 2 de A. 1, 2. Te lo marco en rojo. Y queda, lo que podría hacer es... No sé por qué no veo... System. Ahí está. Y termino con A. Este es el diagrama de Gantt para SJF sin desalojo. Sin desalojo. Vamos a ver con desalojo y me parece que ya se nos acaba el tiempo. Voy a hacer lo mismo. Vamos a así. Sí. 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 Pero, viste, tenés en algunos lugares donde tenés ahí un choque de algo. Tenés uno que llega o uno que termina una entrada-salida. Cuando hagamos el round robin se va a complicar un poquito más, pero bueno, hagamos este. Sí. Crear una copia. Vamos con desalojo. Ah, perdón, está bien. Sin desalojo y ahora con desalojo. Se va a complicar un poquito más porque con el desalojo. Con desalojo. Obviamente, chau todo esto. Y chau lo que tengo acá. Voy a guardar. Ahí se vieron mis downloads de películas. Esto desaparece todo. Si quiere borrarlo, ¿no? En Excel, porque hace lo que quiere, ahí está.
Esto no te va a cambiar porque llegan a otra cosa. Despinto todo lo que tenía ahí. Llega B en 0. Un minuto, agarro un poquito más de agua. Estoy de nuevo. Bueno, llega B en 0. Llega B. Pintamos. Llega B. Con desalojo. Con desalojo. Llega B en 0. Pinto 6. ¿No? Estas X las hago más que todo porque como las filas, las columnas tienen, en realidad las columnas tienen distinto tamaño ahora, a veces no me ubico. Pinto 6. Entre signo de pregunta, pinto 6. Exacto, o sea, en un sistema SJF, en un algoritmo SJF con desalojo, nadie me asegura de que lo que voy a ejecutar se va a ejecutar por completo, porque puede ser que en algún momento caiga alguien y me corte. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir de a uno, análisis más lento, ¿no? Pero válido. Sabemos que el primero lo va a ejecutar. Después va a chequear la cola de preparados y va a decir, ¿hay alguien? Acá justo llegó A. O sea, ejecuté uno y voy a la cola de preparados. Y justo llegó A. Justo acá tengo A. Ahí. Miro la cola de preparados. ¿Hay alguien? O sea, en esta vertical que veo acá. Sí, está A. ¿Cuántos ciclos tiene que ejecutar A? 1. Y B, ¿cuántos tiene que ejecutar? Y B seguiría teniendo 5, exacto. Ahí lo pone Ezequiel. Porque hice 6 menos 1. Ahora el nuevo largo o el nuevo sí, largo de ráfaga del proceso B es 5, no es 6. Entonces pongo a ejecutar A. ¿Cuántos voy a ejecutar? Por las dudas vamos con 1. ¿Y qué pasa con B? B queda encolado. O sea, esto sería, primero tengo B, después tengo A, acá tengo B porque ya tengo A en ejecución. Acá seguro se ejecuta A porque no hay nadie que ingresa. 2. En 3 llega C. Y A era 4. Sí, me iban a preguntar algo. Sí, si recuerdan la teoría del SJF, ¿cuál era el método para desempatar? No,
recordá el método para desempatar era FC exactamente, el que había llegado primero. Porque vos imaginate que si vos tenés un proceso de, como decís vos, a este le faltan 5, ya lo tengo cargado en el procesador, ya cargué todo el PCB, lo tengo preparado para ejecutar y le digo, no, no, vos no. Que venga el otro que tiene que ejecutar lo mismo que vos, porque sí, no. No va a ser no va a tener un buen rendimiento eso, porque si no estoy cambiando figuritas en el medio del procesamiento. No me conviene eso, me conviene que, bueno, si tenés lo mismo que yo, aguantá ahora, esperá, vas a tener que esperar. Empataste, lo siento, tenés que tener menos que yo, ni más ni igual. Si tenés menos que yo, te dejo pasar. Si tenés lo mismo y yo ya estoy, fuiste, esperaste. Entonces, acá voy a ejecutar uno de A, tengo que ejecutar 4. Ya lo marco como que llegó, ¿no? Tengo que ejecutar 4. Ejecutar 1, 2, 1, 2. En 3 llega C. En 3 llega C. Perfecto. ¿Cuántos tiene que ejecutar C? C tiene que ejecutar 3. ¿Cuántos tiene que ejecutar A? O sea, acá hay un choque, ¿no? Exactamente. Ahí Ezequiel lo pone. A tiene que ejecutar 2. Y C tiene que ejecutar 3. O sea, hicimos 4 menos 2, 2. Y acá decimos A es igual a 2, que es menor que C, que es igual a 3. Entonces, sigo con A. Perfecto. Pero ¿qué pasa? No, o sea, no me saca, seguro. O sea, acá no me saca nadie. Primero porque no entró más nadie, pero pasa algo más. O sea, tengo que sumar a C a la cola. Y a C a la cola y compararlo. O sea, C entra para ejecutar 3 y B cuántos tiene que ejecutar. 5. Entonces, aparte, acá B es igual a 5, que es mayor que C, que es igual a 3. Entonces acá se dio vuelta la torta, o sea, acá me va a quedar CB. CB. Y no sé por qué. Ah, no, me lo copié de ahí. CB. Esto lo voy a poner más acá. Lo voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Acá comparé A con C y acá en la de preparados comparé B con C. Entonces acá sigo CB. CB. Bueno, ¿se terminó de ejecutar A? Sí, la primera ráfaga de CPU, o sea, la de 4. ¿La terminé completa? Sí, perfecto. ¿Qué va a hacer A? Va a hacer sus 4 entradas salidas. I barra O. Bueno, compito. I barra O. Esto, las entradas salidas las puedo marcar directo, o sea, 4 en I barra O. No me las interrumpe nadie, no me corta nadie. Si llegué y tengo la posibilidad de hacer entrada-salida, las hago. Si las tengo que hacer y hay alguien haciendo entradas-salidas, tengo que esperar. Bueno, entonces, ¿quién va a pasar a ejecución ahora? Y según esta lista, C. ¿Cuántas va a ejecutar? 1, 2,
3. Son las 3 que tenía que ejecutar C. Primero, no me interrumpió nadie porque A está haciendo sus entradas-salidas. Fíjense que A justo era 4, ¿no? Pero supóngase que era 1. Si era 1, C las hacía las 3 igual, porque A todavía no entró en la contienda. Entonces acá tengo las de C, las 3. ¿Y qué pasó con la cola de preparados? Bueno, a C lo puse en ejecución y a B lo elevé. B, B. Entonces, el siguiente paso. Agarra B y dice, bueno, al fin, tengo el procesador para mí, ¿no? Y se empieza a ejecutar. ¿C puede hacer sus entradas-salidas acá? Ahí. ¿Puede hacer sus entradas-salidas? No. En el próximo, porque acá todavía A está haciendo las entradas-salidas. O sea, las voy a hacer a partir de acá. I barra O. ¿Cuántas voy a hacer de C? Son... La tengo que marcar, las 3. Te voy a hacer una sola. Y ya que estoy, la marco. La marco acá. Porque ya la marqué ahí. No, el desalojo es solo en el procesador. Acá no hay prioridad en el desalojo. Perdón, no hay prioridad en las entradas-salidas. Las entradas-salidas las tratamos como si fuesen una cola FIFO, una FCFS. Si llegó primero y las puedo hacer, las hago. Si no, espera. Si hay alguien haciendo y hay alguien esperando, bueno, quedaste último, quedaste tercero para hacer tus entradas-salidas. Imagínense que si ya así es complicado, si aparte le metemos SJF o round robin para hacer entradas-salidas, que posiblemente lo tengan los sistemas operativos hoy en día, un round robin ahí metido en las entradas-salidas, para el análisis que nosotros hacemos acá nos volveríamos locos. Tendríamos que tener colas por todos lados y analizando las colas de entradas-salidas y de procesador y todo eso. Pero bueno, retomando un poquito, ¿no? Tengo B acá que ejecutó 1. Acá no tengo nada. Acá no tengo nada. Acá, ¿qué va a pasar? Llega A. Terminó de hacer sus entradas-salidas, sus 4 entradas-salidas A. Estas 4 de acá. Y tiene que ejecutar 2. ¿Qué va a pasar acá? A es igual a... ¿dónde estás? A es igual a 2. A es igual a 2. O sea, llega con estos 2 de acá. Que es menor que B. ¿Que cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Antes valía 5. Llegó a ser 1. Ahora vale 4. O sea, desalojo a B. Desalojo sí, desalojo a B. Desalojo a B y ¿a quién ejecuto? A A. Perfecto. Vamos a hacer una sola, porque un poquito más adelante se puede complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora llega C. Entonces acá nuevamente tengo a B en la cola de preparados. Y acá, después de esta entrada-salida de C, después de esta entrada-salida de C, tengo que hacer la comparación de B, que tiene 4, y C,
que tiene que ejecutar 7. Ahí zafó. Zafó B esta vez. Entonces, acá lo que voy a tener es B, C. BC. Acá ejecuto las dos de A, esas dos que tenía de A. Esas dos de A. Y parece que A terminó, porque hizo 4, llegó en 1, 4, 4 y 2. Y terminó A. Fin de A. ¿Qué va a pasar ahora? Tengo B y C. B tiene que ejecutar 4. Las 4 que le quedaban. Entonces acá se elevó C y acá empiezo a ejecutar las 4. Estoy olvidando de las entradas salidas de quién. No, está bien, hace las 4. Hace las 4, bueno, sin la cruz negra. 1, 2, 3, 4. Terminó las 6, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminó estas 6. Y acá tengo C encolado. C encolado. Ahora B tiene que hacer 3 entradas salidas. Una. Primero, ¿puedo hacerla? Sí, porque no hay nadie haciendo entradas salidas. 1, 2, 3. Perfecto. Pero yo acá tengo C que se va a ejecutar, pues estaba la cola de preparados y la pongo a ejecutar. ¿Cuántas tiene que ejecutar C? Son 7. Bueno, voy a ejecutar 1, voy a ejecutar 2, voy a ejecutar 3. Y acá nuevamente tengo una contienda. C tiene que ejecutar, C es igual a 4. Y B es igual, no, y B es igual a 3. Entonces, lo saco de ejecución a C y me pongo a ejecutar B. ¿Cuántas tiene que ejecutar? 1, 2, 3. Entonces, acá quedó C encolado. C encolado, C encolado, C encolado. Y acá ponemos C, B es menor que C. Por eso se produce este switch ahí. CCC, una vez que terminé B, hizo las 3 y terminó B. Terminó B. Y me quedan 4 de C. 1, 2, 3, 4. 4 de C. Ahí está. Y fin. Creo que no me estoy olvidando nada. Después no hizo entradas salidas. Sí, está bien. ¿Se entendió este? Es un poquito más complicado. Tengo que comparar primero contra lo que se está ejecutando y después comparar con lo que tengo en cola de preparados para ordenar esa cola de preparados. Vamos a guardar. ¿Se entendió hasta acá?
El resto, si hay resto, ¿no? Porque por ahí a esta altura ya 10 de la noche casi. Bueno, entonces hagan una cosa. La guía ya pueden empezar con lo que es SJF y, bueno, FCFS no vimos ninguno, pero creo que es bastante sencillo. Igual después el sábado lo hacemos con FCFS también y lo hacemos con Round Robin. El Round Robin esperen un poquito porque tenemos que tener algunas cosas en cuenta, pero bueno, los que ya lo vieron, si quieren hagan todo ya. Así que bueno, por hoy cortamos acá, así no terminamos a las 3 de la mañana con el Round Robin, para no asustarlos, ¿no? 3 de la mañana. Por ahí nos lleva una hora hacer el Round Robin. Así que bueno, los libero por hoy. Corto el video y les subo el video mañana.